Ola de pánico por uno de los terremotos más poderosos de la historia. Tiembla en Rusia, también en Guatemala, y varios continentes activan alertas de tsunami. Millones de personas sintieron la devastadora sacudida. Una sorpresa económica: el Producto Interno Bruto de Estados Unidos crece más de lo previsto, pero muchas familias aún no pueden llenar el carrito ni llegar a fin de mes. Kamala Harris rompe el silencio. Un importante anuncio desata especulaciones sobre su futuro político. ¿Cuál será su foco dentro del Partido Demócrata? Indignación en Ciudad de México. Un hombre humilla a vendedor ambulante y hace llorar a sus hijas pequeñas. En las redes lo bautizaron como Lord Michoacana. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y mire, las alertas de tsunami para California y Hawái ya fueron canceladas tras el potente sismo de magnitud 8.8 que sacudió Rusia. Las olas llegaron a costas estadounidenses durante la noche, pero sin dejar víctimas ni daños graves. Por ejemplo, en Hawái se registraron olas de hasta 5.7 pies en Kahului, isla de Maui, mientras que el hilo Big Island alcanzaron 4.9 pies. En California, las olas más fuertes fueron en Crescent City con 3.6 pies. En San Francisco llegaron a 3 pies y al sur del estado, en Santa Bárbara, Los Ángeles y San Diego, fueron menores a 1 pie. Pero donde las olas de tsunami alcanzaron hasta 13 pies de altura y devastaron una población dejando varios heridos fue en Rusia, donde cientos de miles de personas entraron en pánico en varias regiones. Vamos con María Teresa Sarabia, que tiene el reporte y las impresionantes imágenes del momento del incidente. El potente terremoto de magnitud 8.8 que sacudió Rusia este martes activó las alertas de tsunami en varios países, donde se urgió a cientos de miles de personas a buscar zonas altas para protegerse en caso de maremotos. Así se escucharon las sirenas de advertencia en Hawái, donde miles de automovilistas inundaron las autopistas para alejarse lo más posible de la costa. Un residente contó lo que planea hacer luego de recibir el alerta emitida por las autoridades para que todas las islas fueran evacuadas. Ahorita lo que me voy a poner a hacer es maletas por si tenemos que evacuar. En teoría deberíamos de evacuar, pero tengo la fe de que esto va a pasar y que la van a cancelar. En Rusia, un dron mostró la inundación que causaron enormes olas y que inundaron el pueblo costero de Severo-Kurilsk, donde dañaron edificios y quedaron varios heridos. Hasta los leones marinos sintieron el terremoto en las islas Kuri en Rusia y se lanzaron al agua para ponerse a salvo, mientras montañas en otra región, cerca del epicentro del sismo, comenzaron a desmoronarse. Y el volcán Klyuchevskoy, el más alto y activo de Rusia, hizo erupción luego del violento terremoto. El fuerte temblor también destruyó totalmente una guardería en una población rusa, a la que llegaron rápidamente los bomberos a remover los escombros. Por suerte, no había niños al momento de la sacudida. Mientras, en un quirófano se vio a doctores y enfermeros en plena cirugía, sacudiéndose con el violento sismo, algunos de ellos abrazando al paciente para evitar que se cayera. Las enormes olas provocadas por el tsunami llegaron hasta Hokkaido, la isla más grande en el norte de Japón, donde 2 millones de personas fueron evacuadas. En algunas partes se le vio a la gente refugiarse en los techos de los edificios. El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico informó que se pronosticaron olas de hasta 3 metros por encima del nivel del mar, también en áreas costeras de Chile, Perú, Ecuador y las Islas Solomón. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y mire, aunque este terremoto no dejó víctimas fatales, hizo historia por su fuerza brutal. El sismo de magnitud 8.8 en Rusia empata en el 6º lugar entre los más poderosos registrados en el planeta desde 1900. No se había detectado un temblor de esa magnitud desde el año 2011.
Encabezando la lista está el gran terremoto de Chile de 1960 en Valdivia, con magnitud de 9.5. Es el más fuerte de todos los tiempos. Más de 1.600 personas murieron, la mayoría por un tsunami. Le sigue el de Alaska en 1964. Tuvo magnitud de 9.2. Duró casi 5 minutos y causó 130 muertes. Es el más grande que se ha registrado en Estados Unidos. En el tercer lugar, y el más mortal, ocurrió en 2004. Un terremoto de magnitud 9.2 golpeó Indonesia y provocó el tsunami catastrófico que cobró la vida de 230.000 personas. Y en Japón, en el año 2011, hubo otro devastador sismo de magnitud 9.1. Desató un tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima y dejó más de 18.000 muertos. Y donde también se ha movido la tierra fue este martes por varios terremotos y ocurrió en Guatemala. Vamos a ver parte de las imágenes. Dos personas murieron cuando rocas cayeron sobre su camioneta. Autoridades informaron que en el lapso de unas horas se registraron más de 37 sismos con magnitudes de entre 3 y 5.6. Los temblores obligaron a evacuar edificios y causaron deslaves y daños materiales menores. Hasta en El Salvador reportaron haberlo sentido. Y cambiamos de tema. La economía del país y la confianza del consumidor registraron un considerable crecimiento en el segundo trimestre de 2025. Sin embargo, la amenaza de la inflación sigue latente. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi nos explica por qué no hay mucho optimismo. La economía de Estados Unidos ha crecido un 3% en el segundo trimestre del año. Este repunte del Producto Interno Bruto ya se esperaba, aunque no eran tan optimistas. Todo se explica por el extraordinario aumento de importaciones que se registró a principios de año. El temor de los aranceles hizo que se avanzaran las compras. ¿Por qué? Porque tenías toda esta situación de crisis y tenías toda esta situación de los aranceles, no habías hablado, no sabía qué iba a pasar y se disminuyó la carga sustantivamente. Y eso tiene un impacto que se llama elevar artificialmente lo que se llama el Producto Interno Bruto. Además, el gasto del consumidor, que impulsa alrededor del 70% de la economía estadounidense, aumentó notablemente en el segundo trimestre, logrando una tasa de 1,4% frente al preocupante medio punto de principios de año. Vengo a comprar en los lugares mismos. ¿Por qué? Porque me encanta ver y probar, si hay que probar ropa, probar todo eso. Ahora se han reducido las importaciones y hay muchas reservas para vender, con buenas ofertas, lo que ayudaría a mover la economía y también daría un respiro a los minoristas. Están notando un aumento de clientes frente al auge de, por ejemplo, el comercio electrónico. Muchas veces hay ofertas en las tiendas que no existen en la parte comercial. Pese a todo, la inflación sigue acechando a la clase media. Llenar el carro de la compra es cada vez más complicado. Se gasta mucho más porque es que todo ha subido de precio. Los huevos, la carne, todo. Hay menos capacidad de ahorro y eso podría ser un indicativo negativo. El mundo lo mueve mucho el consumo de los Estados Unidos y ese consumo está en entredicho porque la gente tiene preocupaciones, la gente quiere saber que va a mantener su trabajo, la gente no está ganando lo que necesita ganar. Sin embargo, aún está por ver el impacto que tendrán los aranceles de aquí a final de año en la economía estadounidense a medida que van entrando en vigor. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y la Reserva Federal mantuvo las tasas de interés entre el 4.25 a 4.50%, el mismo nivel que tienen desde diciembre. Esto a pesar de la presión del presidente Trump, que desde que regresó al poder ha pedido una reducción. Lo que llamó la atención es que este miércoles la decisión no fue unánime, algo que no ocurriría desde 1993. Los gobernadores del Banco Central, Christopher Waller y Michelle Bowman, dos miembros de la Junta designados por el mandatario, votaron a favor de bajar la tasa en 1/4 punto porcentual. Y la ex vicepresidenta Kamala Harris anunció este miércoles que no se postulará para ser gobernadora de California. La decisión de la demócrata le deja abierta la puerta para que lance una nueva campaña rumbo a la Casa Blanca en el 2028. Harris adelantó que por ahora se va a dedicar a escuchar a los estadounidenses y ayudar a los miembros de su partido. Y agregó que compartirá más detalles de sus planes en los próximos meses.
Y con un contundente mensaje que termina con amenazas, la administración Trump inició una nueva campaña a través de Internet y televisión abierta para promover la autodeportación. El gobierno asegura que es la única opción para los inmigrantes que viven en este país sin documentos. Fernando Mejía nos tiene el reporte. This runway is your future, because one way or another, you're getting on a plane home. Así de claro es el mensaje de las autoridades para aquellos que viven de manera indocumentada en el país. El video es el nuevo anuncio que será transmitido vía internet y en televisión abierta para pedir a inmigrantes indocumentados que se autodeporten, algo que algunos consideran fuera de lugar. Que le están diciendo a uno, perjudíquese usted, váyase de este país donde ha tirado profundas raíces, donde tiene familia, donde tiene empleo. By downloading the CBP Home app and safely self-deporting. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en el video pide a los inmigrantes interesados bajen la aplicación de CBP Home y se autodeporten. Con esto serían acreedores a ciertos incentivos por hacerlo, por ejemplo, viaje de regreso en avión gratis a tu país de origen, condonación de deudas adquiridas con el gobierno por vivir de manera indocumentada, la cantidad de $1,000 y la oportunidad de regresar de manera legal en el futuro, aunque no ofrecen detalles de cómo esto podría ser posible. En otras palabras, no hay ninguna garantía. Amenazante finaliza el mensaje que de lo contrario, las consecuencias podrían ser graves y costosas. We will find you. You will be fined thousands of dollars. En las calles una propuesta así muchos la consideran inaceptable y prefieren continuar aquí a pesar de los riesgos. Ya no tengo a mis padres allá. Entonces, ¿no aceptaría la oferta? No aceptaría la oferta. ¿Por qué? Porque no, prefiero quedarme aquí con mi familia, con mi hijo. Según abogados, el descontento con la situación y el considerar aceptar autodeportarse se ve más entre jóvenes que con gente adulta. Yo he recibido llamadas de clientes que me dicen, ya no quiero estar aquí, yo ya me quiero ir, quiero saber cuáles son mis opciones. El castigo por vivir de forma indocumentada, según autoridades, puede llegar hasta $1,000 diarios. Esta oferta de autodeportarse se puso en marcha en marzo y hasta este momento, según datos de las mismas autoridades, unas 3,000 personas la han aceptado. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. La presidenta de México confirmó que hay 30 connacionales en el centro Alligator Alcatraz de Florida. Este miércoles, Claudia Sheinbaum señaló que ya se les está apoyando para sacarlos de ahí. La mandataria se refirió a la situación que viven los mexicanos en ese centro de detención y destacó la labor que realiza el cónsul general de México en Miami, Rutilio Escandón, quien es el primer cónsul de cualquier nacionalidad que ha podido entrar a esa prisión y entrevistar a los detenidos. El gobierno impulsa una iniciativa para que millones de estadounidenses descarguen sus datos personales y de salud en nuevas aplicaciones y sistemas operativos por compañías tecnológicas privadas. La Casa Blanca promete que facilitará acceder a récords de salud y monitorear el bienestar. Pero expertos en salud pública señalan que la medida genera enormes inquietudes éticas y legales y que los pacientes deberían estar muy preocupados porque sus récords van a ser usados en maneras que los dañarán a ellos y a sus familias. Bueno, y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque tengo más al regresar. Los demócratas se sacan un as de la manga para que los archivos de Jeffrey Epstein sean liberados. Le vamos a contar de qué se trata. Una poderosa explosión cobra la vida de varias personas. Aún siguen buscando los cuerpos. Gracias por seguir aquí en el Noticiero Estrella TV. En Nebraska, una enorme explosión en una planta cobró la vida de 2 niñas menores de 12 años y un hombre. Esto en la ciudad de Fremont. El estallido ocurrió este martes en Horizon Biofuels, donde se fabrican pastillas de combustible y camas para animales. Los 3 fallecidos que se encontraban en las instalaciones desaparecieron después de la explosión. Se informó que la misión de búsqueda ahora es de recuperación de cuerpos. El mortal tiroteo que dejó varios muertos en el edificio de la NFL en Nueva York se sumó al asesinato de un ejecutivo de una compañía de salud el año pasado. ¿Lo recuerda usted? Los violentos incidentes están obligando a que las autoridades replanteen sus estrategias de seguridad, implementando cambios importantes. Vamos hasta la Gran Manzana. Ángela González tiene más detalles sobre esto.
Nueva York se ha convertido en el escenario de ataques a corporaciones y presidentes de empresas. El año pasado, el director ejecutivo de United Healthcare fue asesinado y esta semana en el edificio donde se encuentran las oficinas de la NFL, un tiroteo dejó 5 muertos. Incidentes que plantean cambios en la seguridad y cómo mantener a los empleados seguros de criminales violentos. Luego de que el pistolero, al parecer motivado por odio contra la NFL, accediera libremente al lobby del edificio y a uno de los pisos altos en el elevador. Este experto en seguridad corporativa dice que es importante un cambio en la postura de seguridad de las compañías. Por ejemplo, que una persona quede cerrada nada más en un primer piso y que la gente del primer piso tenga inmediatamente acceso a áreas seguras donde ellos se puedan hacer su propia barricada y entonces minimizar así los efectos de un posible tirador. Materiales de construcción a prueba de balas de alto calibre y lugares específicos para barricadas podrían salvar vidas adentro de un edificio durante un ataque. Pero en el caso del CEO de United Healthcare, que fue asesinado en las calles de Nueva York, el control de acceso a las armas es vital, como dijo el alcalde de la ciudad. It must be responded through legislation. It is time to turn the corner of a society where automatic weapons are as easy to get as a cell phone. Una ley en California, la primera de su tipo en Estados Unidos, exige que casi todos los empleados implementen un plan de prevención de violencia en el lugar de trabajo a partir de julio de 2024, lo que podría tener una repercusión nacional. Las autoridades también están pidiendo más inversión en programas de salud mental. Es que ahora hay muchos problemas de salud mental y entonces a la hora de hacer contrataciones o inclusive despidos sería bueno interactuar con recursos humanos y ver cómo se fue esa persona y si va a ser un posible riesgo o no. Según este experto en seguridad corporativa, los lobos solitarios siempre serán un reto de seguridad, ya que persiguen eficiencia en números y algunas veces objetivos de oportunidad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Los demócratas invocarán una ley con un siglo de antigüedad para obligar al Departamento de Justicia y al FBI a liberar los archivos de Jeffrey Epstein. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció este miércoles que apelará la poco conocida regla de 5 con la que se necesita que solo uno de los 5 senadores del Comité de Seguridad Nacional haga la petición al Poder Ejecutivo y este debe cumplir. Y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regrese. Muévete, por favor, no queremos ambulantaje en mi colonia. Ya, respeta. Un hombre lanza insultos a humilde vendedor ambulante frente a sus hijas asustadas. Conozca a Lor Michoacana. En México se han hecho muy comunes los incidentes de personas que ofenden a otras en las calles y ahora surge el caso de un hombre que insultó a un vendedor ambulante delante de sus 2 hijas que terminaron llorando por su papá. Víctor Blázquez reporta desde el lugar del incidente. Vamos a verlo. Un nuevo caso de discriminación y clasismo ha enardecido a la sociedad de la capital del país. A esta persona que viste playera blanca se le escuchó agredir a gritos a un comerciante de artesanías para que se fuera de lo que este tipo decía era su colonia. Muévete, por favor, no queremos ambulantaje en mi colonia. Ya, respeta, respeta, respeta. El ataque afectó a las 2 niñas del vendedor que rompieron en llanto al ver cómo era tratado su papá. Los reclamos iniciaron por evitar el ambulantaje en las inmediaciones de la colonia Santa María la Ribera, que en los últimos años se ha modernizado y gentrificado. Ana Lilia es vendedora de frutas, lleva casi una década con su puesto. Ella, como el artesano, dicen tener los permisos requeridos por la alcaldía. Por eso acudió en su defensa. Pues mal, por eso fue que defendí al señor, porque le empezó a gritar y las niñas pues se pusieron a llorar. Es por eso que yo fui y le dije que pues no tenía derecho a pues llegar y gritar y decir que era su colonia, porque pues realmente pues cómo va a ser su colonia, ¿no? Pues si todos vivimos aquí, todos. Entonces fue por eso que yo me metí a defender al señor. Por indignación, los colonos tampoco están de acuerdo en la violencia que hay en las calles de la Ciudad de México, donde según registros del Censo de Población y Vivienda, habitan más de 9 millones de personas. Independientemente si estamos de acuerdo con el comercio ambulante o no, la forma en gritarle a una familia, unas niñas ahí presentes,
pues sabemos que ya no podemos tolerar, no solo en una colonia, ¿no?, sino en nuestro país entero, no podemos tolerar la agresión. O sea, yo creo que ya hay que levantar la voz y decir, basta. Justo donde se encuentra esa camioneta blanca estacionada estaba el señor que fue agredido. Y a decir de la comunidad que vive en esta colonia, él viene prácticamente una vez al mes a comercializar sus productos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias, Estrella TV. En Inglaterra, este miércoles, el ícono del heavy metal, Ozzy Osbourne, fue despedido por una multitud en Birmingham. La procesión fue encabezada por Sharon Osbourne, quien estuvo casada 43 años con Ozzy. Fanáticos y grandes figuras de la música presentaron sus respetos a quien fuera el líder de la banda Black Sabbath, que se formó en esa ciudad en 1968. Osbourne falleció el 22 de julio a los 76 años. Que descanse en paz. Y con estas imágenes vamos despidiendo el noticiero de hoy.